Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El Congreso de Estados Unidos debatirá temas económicos y políticos en una semana marcada por diversos acontecimientos. Un comité de la Cámara de Representantes espera respuestas en la investigación de documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden. Y una delegación de alto nivel del Departamento de Estado visita Kiev y otras capitales europeas en apoyo a Ucrania. Hoy es martes 17 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El Congreso de los Estados Unidos retoma hoy sus actividades luego del feriado de Martin Luther King Jr. y en su agenda uno de los temas más importantes es el debate sobre la posible elevación del techo de la deuda, un paso con el que se pretende limitar el gasto público y de esta forma evitar un impago de la deuda estadounidense. La medida impulsada por los republicanos ha suscitado preocupación en Washington, D.C. y en Wall Street y anticipa una dura disputa bipartidista. Hace algunos días, al responder preguntas hechas por un grupo de periodistas, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que la medida podría ser discutida directamente con el presidente Joe Biden. El gasto está fuera de control, no ha habido supervisión y no podemos continuar así. Tuve una buena conversación con el presidente cuando me llamó y le dije que me gustaría sentarme con él temprano y trabajar en estos desafíos, dijo. Algunos especialistas consideran que la amenaza de los republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes, de utilizar el techo de la deuda como palanca para exigir recortes de los gastos a los demócratas que controlan el Senado, planteará una difícil situación. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que esperaba que se pudiera evitar el incumplimiento de la deuda, pero puso a los demócratas en la responsabilidad de aceptar los recortes de gastos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, antes de su viaje a Davos y su visita a 3 naciones africanas, dijo que Estados Unidos probablemente alcanzará el límite de deuda legal superior a los $30,000 millones el 19 de enero, lo que obligará al Tesoro a iniciar medidas extraordinarias de gestión de efectivo que probablemente pueda evitar el incumplimiento hasta principios de junio. El Servicio Secreto y el abogado de la Casa Blanca confirmaron que no existen registros de visitantes para la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de sus días como vicepresidente, afirmando que se trata de una vivienda privada, y a través de un comunicado del funcionario dijo textualmente: como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal. Por su parte, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que el Servicio Secreto mantiene de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Esta semana se espera un mayor desarrollo del tema luego que el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, exigió registros de visitantes de la casa del mandatario en Delaware y anteriormente en una oficina privada en Washington, D.C. En declaraciones a diversos medios de comunicación, Comer hizo varias preguntas. ¿Quién tiene qué documentos? ¿De qué nivel de clasificación estamos hablando? ¿Cuántos documentos y en qué estuvo involucrado el proceso? Los republicanos tratan de comparar el caso de los documentos del presidente Biden con el del expresidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación penal federal sobre cómo se manejaron documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021. Por otra parte, autoridades en Arizona iniciaron esta semana la recepción de migrantes que utilizaron la aplicación móvil CBP One para solicitar una cita que les permita iniciar el trámite para el asilo. Paula Díaz tiene el siguiente informe.
Todos los días a las 7 de la mañana se abre un determinado número de citas a través de la aplicación móvil CBP One. Se trata de un proceso extraordinario de las autoridades estadounidenses para otorgar permisos humanitarios de ingreso a Estados Unidos a ciertos migrantes. Nogales de Concini, el único puerto de Arizona habilitado para este proceso, ya tiene citas programadas hasta el 31 de enero. Hay una ventana de 14 días, explica la coordinadora del programa en Arizona. Cada día se abren cita para los próximos 14 días hasta que termine el programa. El Departamento de Seguridad Nacional aclaró en un comunicado que la aplicación CBP One es un sistema para programar citas para excepciones humanitarias al Título 42 y que no constituye una aplicación de asilo. Los migrantes que usan CBP One deben dar fe de que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad identificados y estar preparados para corroborar esta afirmación al presentarse en un puerto de entrada, dice el comunicado. Los migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que cruzan la frontera irregular son regresados a México, según las reglas actuales, pero podrían tener la oportunidad de entrar a Estados Unidos si participan en el proceso a través de la aplicación móvil. Entonces, la situación es que ahora los están expulsando y México los está llevando, en el caso concreto de la frontera en la que estamos, hasta Hermosillo, que es la capital, que está aproximadamente 3 horas de Nogales. Pensamos tal vez con el fin de complicar un poco más el que estas personas puedan reingresar. Activistas afirman que es difícil y complicado porque algunos migrantes no cuentan con teléfonos inteligentes para descargar la aplicación. Algunos incluso tienen dificultades para leer o escribir. Otros, el español no es su primer idioma y sabemos que la aplicación pues solo está disponible en español e inglés. La aplicación CBP One está disponible de manera gratuita. Y para que funcione, los migrantes deben activar la localización en su teléfono móvil. Paula Díaz, Voz de América. Y en Buenos Días, América, las noticias continúan. Esta es una semana clave para la diplomacia de Ucrania a medida que las tropas del país tratan de vencer al ejército ruso que sigue atacando a la población civil. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. En el campo de batalla, las líneas defensivas ucranianas tratan de contener la invasión del enemigo, mientras que en la esfera diplomática se aglutinan los esfuerzos por poner fin a una guerra que cumple hoy 327 días. El presidente Volodymyr Zelensky remarcó la importancia de las relaciones internacionales. Cada día de nuestro maratón diplomático trae a Ucrania resultados defensivos bastante específicos y agradezco a todos los que ayudan a nuestro Estado. Agradezco a todos los que trabajan por la victoria de Ucrania. En esta línea y con el objetivo de reconstruir la sociedad ucraniana, la subsecretaria estadounidense de Estado Wendy Sherman y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional John Finner se reunieron con el presidente Zelensky y altos funcionarios ucranianos durante su breve visita a Kiev, donde aprovecharon para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y su defensa contra la agresión militar de Rusia. Mientras tanto, y antes de viajar a la capital ucraniana, la delegación estadounidense hizo paradas en Alemania y Polonia para comprobar la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Ucrania. Y precisamente en Alemania continúa desarrollándose el nuevo programa de entrenamiento impartido por militares estadounidenses a unos 600 soldados ucranianos. El presidente del Estado Conjunto, el general Mark Milley, se trasladó hasta la base estadounidense de Grafenwoher, donde transmitió un mensaje de urgencia a los combatientes ucranianos, a quienes están instruyendo para conocer las técnicas de combate más sofisticadas y prepararse para el contraataque. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Las protestas en distintas regiones del Perú continúan reclamando la salida de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones. Silvia González tiene el reporte. Los actos de violencia en el país han generado la declaración de un estado de emergencia por 30 días en algunas zonas, incluyendo Lima y el Callao, teniendo en cuenta que se ha reportado la movilización de las protestas a la capital del país. La Voz de América conversó con la analista política Diana Pasaca, la que califica la situación del país como polarizada y conflictiva, y agregó que el Congreso de la República es el que ha encendido el conflicto, generando desconfianza al trabajar en reformas constitucionales que benefician a los parlamentarios en el adelanto de las elecciones convocadas para
para el 2024. ¿Sabe cuál es el problema del adelanto de elecciones? Que no hay confianza en el Congreso. Tenemos un Congreso que es el que ha creado todo este conflicto desde el inicio. O sea, ellos son los que han encendido el conflicto. Por su parte, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, negó que las reformas que se están analizando para las próximas elecciones sean obstáculos para el proceso y además afirmó que tampoco observa el adelanto del proceso electoral como una solución. El adelanto de elecciones no soluciona los problemas del país. Yo creo que hay que hablar de un adelanto de elecciones, pero como digo, reformas políticas y reformas electorales, pero muchas veces se piensa que esas reformas son obstáculos para el tema de adelanto o pretextos. No son pretextos. En este escenario y como resultado de las protestas, en algunos casos violentas, las cifras de fallecidos asciende a 49 personas y actividades como el turismo y el comercio se han visto seriamente afectados en algunos puntos del país. A pesar de todos estos hechos, la presidenta Dina Boluarte ha negado cualquier posibilidad de renunciar al cargo. Silvia González, Voz de América, Perú. En tanto, empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos en las calles de Venezuela. Carolina Alcalde informa. Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como afirmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones. No me alcanza para nada, para nada. Exigimos un sueldo digno, que debe ganar un docente. Ganamos menos que cualquier otra persona. Un buhonero gana más que nosotros. Un diputado gana más que cualquier cosa y no hace nada. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, dijo a La Voz de América que continuarán ejerciendo acciones para defenderse ante lo que define como opresión gubernamental. Es seguir las protestas en la calle, es ir, si es necesario, a un paro de actividades de las labores de los venezolanos, usar todos los mecanismos de presión, de manifestación y toda la ayuda que puedan brindarnos tanto la sociedad venezolana como los países amigos de Venezuela que deben estar al tanto de estas denuncias. En Caracas, los manifestantes rechazaron el despliegue policial y la presencia de los denominados colectivos, grupos de civiles en ocasiones armados que respaldan al gobierno y que constantemente amedrentan a quienes participan en actividades de calle. El sueldo de los profesores en escuelas y universidades públicas es menos de $30 mensuales, pero para costear solo la canasta alimentaria se requieren por lo menos $371 mensuales, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El fin de semana, a propósito del Día del Maestro en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro depositó un bono en bolívares equivalente a unos $29. La medida fue calificada como una burla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En otra noticia, el crecimiento económico de Honduras y el alto costo de los productos de consumo básico están nuevamente comprometidos por el precio de los combustibles y la inflación, reporta Óscar Ortiz. A pesar de que el gobierno de Honduras ha establecido varias medidas económicas para reducir el impacto acelerado de los precios de productos de primera necesidad y contrarrestar su efecto en el ingreso y bienestar de los hogares hondureños, esta situación empeora a consecuencia de los constantes aumentos en los precios de los combustibles, haciendo cada vez más difícil enfrentar el alto costo de vida. Este fenómeno tiene sus particularidades, ya que cada 7 días se produce una variación de precios en los combustibles y esta semana se registra un nuevo incremento que supera los 100 lempiras, un equivalente a $5 por galón, situación que incide directamente en los patrones de consumo en los hogares, reduciendo su capacidad de compra. Informes del Banco Central respecto a la inflación dicen que Honduras registra un 9.80% de tasa de inflación en la región, y esto se debe a que medidas como el congelamiento de precios y subsidios energéticos, entre otros, contribuyeron a frenar su aumento, siendo superado por Nicaragua, que registra 11.59%. Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico de Honduras, dijo que el crecimiento económico del país se verá comprometido e incluso será menor al 4% comparado con el año anterior. El pasado crecimos alrededor de un 4% y este año pudiéramos llegar a crecer tal vez un 3,5%. Por su parte, Armando Urtecho, director ejecutivo de la empresa privada, dijo que el gobierno ya debe de pensar en generar condiciones sociales adecuadas para la población y no agendas políticas. Políticas de empleo modernas, ajustadas al mundo del trabajo y a la digitalización de las empresas, como lo son el empleo parcial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Honduras crecerá un 2.7% en 2023. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en otro tema informativo, la publicación de denuncias que no fueron incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de guerra en El Salvador no afectan la representatividad de los acuerdos de paz para combatir la impunidad. Neri Mabel Reyes tiene los detalles. Se cumplieron 31 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin en 1992 a la guerra civil de El Salvador, y en este contexto el diario La Prensa Gráfica hizo una publicación basada en una parte de la información que exmiembros de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que se integró para investigar crímenes de guerra, habrían entregado a varios periodistas en 2019. Según la publicación del periódico, se trata de denuncias que no fueron incluidas en el informe oficial que entregó la referida comisión. La Voz de América consultó a la especialista en derechos humanos Celia Medrano sobre las implicaciones que para el país tiene desclasificar estas denuncias que no fueron procesadas. Deben de responder quienes violaron derechos humanos durante la guerra en el contexto del conflicto armado que vivieron, y esos hechos no deben de quedar impunes. Por su parte, el doctor Rubén Zamora, político de tendencia social cristiana y ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, consideró que las transformaciones y la búsqueda de la justicia debe tener presente el espíritu de los acuerdos de paz. Aquí lo que se necesita es que el país vuelva a pensar en que somos todos salvadoreños y salvadoreñas, y no de este grupo o del otro grupo. A más de 3 décadas de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado en El Salvador, el país tiene pendiente en el Congreso la elaboración de una ley de justicia transicional y no repetición que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras derogar la ley de amnistía. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el desempleo a escala mundial aumentará en unos 3 millones hasta alcanzar 208 millones de desempleados. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La actual desaceleración económica mundial obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad social, mientras aumenta levemente el desempleo a escala mundial durante el 2023, reveló la Organización Internacional del Trabajo a través de un informe en el que anticipa que unas 3 millones de personas sumarán para alcanzar la cifra de 208 millones de desempleados, alcanzando una tasa de desempleo mundial del 5,8%. En el reporte denominado Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2023, se calcula un moderado aumento del 1% en el empleo previsto en gran medida por la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Ombow, expresó recientemente su preocupación por los más de 100 millones de trabajadores migrantes que también se ven obligados a aceptar empleos precarios. Muchos de los 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo no pueden ejercer sus derechos básicos. Esto los deja invisibles, vulnerables y menospreciados por sus contribuciones a la sociedad. El funcionario internacional asiste esta semana a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que reúne a líderes gubernamentales, empresariales, sindicales y de la sociedad civil para debatir los principales problemas mundiales y donde expondrá una amplia gama de cuestiones relacionadas con el trabajo. El empeoramiento de la situación del mercado laboral obedece principalmente a nuevas tensiones geopolíticas y al conflicto de Ucrania, así como a la recuperación tras la pandemia del COVID-19, según se pone de relieve en el informe de la OIT. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Dak Prescott superó a Tom Brady lanzando para 4 touchdowns y anotando otro con un acarreo para conducir el lunes a los Cowboys de Dallas a una victoria de 31-14 sobre los Buccaneers de Tampa Bay en un partido de la ronda de comodines de la Conferencia Nacional. Prescott completó 25 de 33 pases para 305 yardas y jugó sin perder la posesión del balón por primera vez en 8 partidos, llevando a los Cowboys a dominar a los lánguidos Bulls, que
podrían ser el último partido de Brady con el uniforme de Tampa Bay. Dallas superó a Brady por primera vez en la carrera del campeón de 7 Super Bowls y ganó como visitante en la postemporada por primera ocasión en 30 años, con lo cual obtuvo un boleto a San Francisco para enfrentar a los 49ers en la ronda divisional de la Conferencia Nacional el próximo sábado. En el baloncesto de la NBA, LeBron James batió su marca de temporada con 48 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes en su tercera noche de 40 puntos o más desde que cumplió 38 hace menos de 3 semanas. Y los Lakers de Los Ángeles cortaron ayer lunes una racha de 3 derrotas con un triunfo de 140-132 sobre los Rockets de Houston. Russell Westbrook anotó 24 para los Lakers, que no lograron abrir una gran ventaja en otro juego de defensa irregular. La brillantez de James en su partido número 100, con 40 puntos o más, incluida la postemporada, apenas bastó para mantener a raya a Houston con el peor registro de la NBA. Kendrick Nunn anotó 15 puntos para los Lakers, que han ganado 6 en 9 partidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Avatar: The Way of Water sigue dominando la taquilla en su quinta semana de estreno y hasta el momento ha logrado $1.850 millones a escala mundial, acercándose a la cifra que su propio director James Cameron había establecido como mínima para recuperar los costos de producción e invertir en otras secuelas de Avatar para los próximos años. The Way of Water también se acerca a Spider-Man: No Way Home para convertirse en el sexto filme de mayor recaudación de la historia. Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Critics' Choice Awards el domingo. En su discurso de aceptación, el actor de The Whale reflexionó sobre los temas de amor, redención y de cómo encontrar la luz en un lugar oscuro al reconocer a aquellos que hicieron posible la película. El actor también agradeció muy emotivamente al director de The Whale, Darren Aronofsky. A los 95 años falleció esta semana la actriz italiana Gina Lollobrigida, ícono del cine internacional. Lollobrigida murió el lunes en Roma. La nominada al Globo de Oro como mejor actriz en una película de comedia o musical nació el 4 de julio de 1927. Lollobrigida fue uno de los símbolos sexuales de la pantalla grande posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La actriz compartió créditos junto a Humphrey Bogart, Tony Curtis, Burt Lancaster, Anthony Quinn, Jean-Paul Belmondo y Marcello Mastroianni, entre otros. Steven Spielberg y John Williams reflexionaron recientemente sobre el primer medio siglo de colaboración entre el director y el compositor. El evento tuvo lugar la semana pasada en la Cinemateca de Los Ángeles. En el evento titulado Spielberg-Williams 50 años de música y películas, ambos compartieron anécdotas sobre cómo encontraron la música perfecta para cada toma de las películas. Se había publicado que Williams, de 90 años, tenía previsto retirarse, pero ambos dejaron entrever en el foro de 2 horas de duración de la Cinemateca que la colaboración continuará. Williams compuso la música para la quinta entrega del arqueólogo Indiana Jones, titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, la cual será estrenada en junio 30 con Harrison Ford nuevamente en el papel principal, esta vez junto a Antonio Banderas y Mads Mikkelsen. Esta quinta película de la serie fue dirigida por James Mangold, que hizo Ford contra Ferrari. El 31 de marzo, la cantautora de origen canadiense Joni Mitchell recibirá el premio Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Ayer dijimos que Paul Simon fue el primero en ser reconocido con el galardón. El año pasado le tocó a Lionel Richie. Otros premiados con el Gershwin han sido Tony Bennett, Smokey Robinson, Carole King, Burt Bacharach, Hal David, Stevie Wonder, Paul McCartney y Emilio y Gloria Estefan. Joni Mitchell es la autora de temas como River, Help Me y Both Sides Now. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man, and you love your loving, not like you love your freedom. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica.
Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.